como el gráfico discontinuo en azul es el número, la línea roja es la polinómica, pero lo que está ploteado en azul es realmente el número de casos activos que se ha ido incrementando y que, como nuestra población conoce, consecuencia del número elevado de casos que se confirman diariamente. Se procesaron ayer 22.779 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y se diagnosticaron 1.057 personas con la enfermedad. Estamos hablando de 176 menos que el día anterior, que además había sido el día de mayor número de casos en nuestro país y por lo tanto, de todas formas, una cifra muy elevada. 1.057, el 4,64% de las muestras procesadas ayer en nuestro país resultaron positivas a la COVID. 4.015.883 PCR ya se han realizado en nuestro país. Y el profesor Somarriba me hacía un análisis esta mañana del tiempo que se ha demorado, que nos demoramos para el primer millón. Lamentablemente no lo traje, pero lo voy a traer mañana, porque es muy interesante. Y cómo este último millón se ha alcanzado en un periodo mucho más corto. Ya superamos los 4 millones, lo cual traduce el número o la complejidad epidemiológica, que es lo que conlleva a incrementar el número de muestras. Además, la posibilidad de tener 27 laboratorios en nuestro país. Y ya se acumulan 125.511 personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 desde el 11 de marzo del 2020, que se confirmaron el número mayor. Por provincias, el mayor número de muestras procesadas, la provincia de La Habana, el 41,1, Santiago el 12,3, Matanza el 7,1 y así todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. La positividad mayor ayer en Pinar del Río, que el 13,6% de todas las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID. Mayabeque con el 8%, La Habana con el 6,3%, Cienfuegos el 5,7%, Santi Espíritu 5%, y de ahí abajo cifras inferiores al 5%. De los 1.057 pacientes diagnosticados ayer, nuevamente un predominio de la transmisión autóctona, 990, 67 como consecuencia de pacientes de casos importados, casos que arribaron a nuestro país y se hizo el diagnóstico de la enfermedad. En el gráfico se puede ver ayer una cifra inferior a los últimos 5 días, como es natural, pero una cifra de todas formas muy elevada. Y se puede apreciar que el 99,4% de los casos confirmados en los últimos 15 días, 15.877, son consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. El 90,8% de todos los diagnosticados, contactos de casos confirmados ya previamente diagnosticados. Y lamentablemente, día por día, los casos que informamos que fallecen, todos han sido contactos de casos confirmados, lo cual evidencia este importante grupo de riesgo. En el acumulado es el 94,5%. Como ya habíamos dicho, ayer se diagnosticaron 67 personas, el 6,3% de todos los diagnosticados, con fuente de infección en el extranjero. Y ya en el acumulado es el 5,3% de todos los diagnosticados en Cuba han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. Y hasta hoy en la mañana se trabajaba para precisar la fuente de infección de 31 de los diagnosticados ayer. Por provincia, Occidente nuevamente complejo. Ahí lo tienen ustedes, La Habana con 588, Mayabeque con 59 y Pinar del Río con 54, las cifras más altas. Artemisa 23, Matanza 7 y el municipio especial Isla de la Juventud por 25 días consecutivos sin confirmar casos de COVID-19. En el centro, en el día de ayer, el número mayor
en la provincia de Cienfuegos, 52 casos. Cienfuegos, como yo dije ayer, enfrentando eventos con mucha complejidad. Camagüey con 34, Ciego de Ávila 33, Santi Espíritus 19 y Villa Clara 18. Compleja la situación, pero un poco menor que la de Occidente. Y en el Oriente, realmente la cifra más elevada ayer fue en Santiago de Cuba con 70, le sigue Holguín con 38, Las Tunas 36 y Granma y Guantánamo con 13 cada uno, que también complejidad epidemiológica, pero también se ve que en algunos casos van logrando el control de la enfermedad. El 53,3% de todos los diagnosticados ayer del sexo femenino está siendo mayoría, por decirlo de alguna manera. En el acumulado, el 50,5% del sexo masculino. Va disminuyendo y tal vez en algún momento nos equiparemos en cuanto al comportamiento por sexo. Asintomáticos el 47,2%, sigue siendo una característica de la enfermedad, y en el acumulado el 49,2%. Por grupos de edades, todavía el menor de 20 años, con 165 casos ayer, una cifra elevada. Y de estos 165, 144, el 13,6% de todos los diagnosticados ayer en Cuba, pues de 18 años y menos. Y con ello ya se acumulan 16.209 niños, adolescentes, jóvenes de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con la enfermedad. El 12,9% de todos los diagnosticados en nuestro país. Ayer, el 61,8% de todos los pacientes en edades pediátricas diagnosticados en Cuba se diagnosticaron aquí en La Habana, evidenciando la fuerte transmisión de este territorio. Activos, 850, cifra que se mantiene elevada, dado el número elevado de casos que se diagnostican. Recuperados el 94,7%. Ayer no reportaron casos ni la provincia de Matanzas ni el municipio especial Isla de la Juventud, que no diagnostica casos en edades pediátricas desde el mes de marzo. 7 menores de 1 año en el día de ayer, de La Habana 4, de Pinal, Cienfuegos y Holguín 1 de cada uno. De los 7, 6 son contactos de casos confirmados, promediando 14,7 contactos por menores de 1 año, cifra muy elevada, como se puede apreciar. Ya se acumulan 874 menores de 1 año que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19. Menores de 6 meses ayer, 2. Y se mantiene en la sala de terapia intensiva la lactante de 38 días, que lleva varios días graves, pero con una evolución estable de la enfermedad. De 20 a 39 años, 371 personas en el día de ayer. De 40 a 59, 330, y de 60 y más, pues una cifra nuevamente elevada, 191, el 18,1% de todos los diagnosticados ayer. Y digo elevada teniendo en cuenta los riesgos de este grupo de edad. En los primeros, en el gráfico de las edades pediátricas, se puede apreciar que en los primeros 15 días de mayo se han diagnosticado 2.289 casos pediátricos, promediando 152 casos por día, cifra que es elevada en este grupo de edad. Importados ayer 67, sigue siendo elevado, un poquito menor que el día anterior, pero sigue siendo elevado. Por provincias, La Habana, con 7 casos importados en el día de ayer. Ahí tienen los municipios: Arroyo Naranjo, Cerro, 2 de cada uno; Centro Habana, 10 de octubre y San Miguel de Padrón, con 1 cada uno. Estos 7 casos importados de La Habana, 4 viajeros cubanos procedentes de Rusia, 2 de Estados Unidos y 1 del Ecuador. Cienfuegos con 5 casos importados, de Aguada de Pasajeros 2 y de Cienfuegos 3. Viajeros cubanos procedentes de Rusia. Villa Clara con 2 casos importados del municipio Santa Clara, viajeros cubanos procedentes de Rusia. Ciego de Ávila con 10 casos importados
8 del municipio de Morón, Baraguá y Ciego de Ávila con 1 cada uno. Todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. 4, de los 10, 4 procedentes de Rusia, y en el caso de turistas rusos, 6 también procedentes de Rusia. Estoy hablando de Ciego de Ávila, ¿no? ¿O qué es lo que se proyectó? Camagüey. Perdonen, disculpen. Previamente, o sea, Camagüey, 10 casos, Ciego de Ávila. Gracias. Ciego de Ávila había dicho que 10 casos importados, 8 de Morón, 1 de Baraguá y 1 de Ciego de Ávila, que era lo que yo había dicho. Y de estos, 4 viajeros procedentes de Rusia y 6 turistas rusos procedentes de este país también. Camagüey sí con 16 casos importados, cifra elevada, el mayor número del municipio Camagüey con 11, 3 de Nuevita y 1 de Najas, igual que 1 de Sibanicú. Y en el caso de Camagüey, estamos hablando de que son viajeros cubanos procedentes de Rusia, todos los que hemos mencionado aquí. Le sigue la provincia de Las Tunas con 2 casos importados. En el caso de Las Tunas, los 2 son del municipio de Cabecera y los 2 son viajeros cubanos procedentes de Rusia, igual que los 16 de Camagüey. En Holguín, 17 viajeros importados, 14 del municipio de Holguín, 2 de Jibara y 1 de Calixto García, viajeros cubanos procedentes de Rusia. Santiago de Cuba, el caso importado es del municipio San Luis y es un viajero cubano procedente de Rusia. Y en el caso de Guantánamo, se diagnostican 7 pacientes importados, 3 de Guantánamo y del municipio de Guantánamo y 4 de Manuel Tame, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia en este caso. En resumen, importados por países, de Rusia 64 de los 67, 2 de Estados Unidos y 1 de Ecuador. Y extranjeros diagnosticados ayer, 7. 3 congolesas, producto de la transmisión autóctona aquí en La Habana, una francesa, una srilanquesa y una búlgara y una italiana, todos con productos de la transmisión autóctona de aquí de la provincia de La Habana. Casos importados ayer, autóctonos, 990, 173 menos que la jornada anterior, pero indiscutiblemente una cifra elevada. De Pinar del Río, 54, 9 menos, todavía una cifra elevada. El mayor número en Sandino con 38, Pinar con 6, Guane con 5, Consolación del Sur con 3 y Minas de Matahambre con 2. Artemisa, 23 casos menos ayer, 23 casos confirmados ayer autóctonos, cifra que va disminuyendo, pero lo que hace falta es estabilidad. Además, en Artemisa se mantiene la dispersión que en el día de ayer abarcó 10 de sus 11 municipios. Alquizar con 5, Huiramalena con 4, San Cristóbal con 3, San Antonio de los Baños, Artemisa, Caimito y Guanajay con 2 cada uno, y Mariel, Candelaria y Bahía con 1 cada uno. La Habana también disminuye el número de casos autóctonos, 39 menos, de todas formas 581 es una cifra elevada, dispersos en sus 15 municipios. En el día de ayer el número mayor en Arroyo Naranjo, 70, en Boyero 69, 10 de octubre 59, Guanabacoa 52, Centro 56, Guanabacoa, Centro Habana 52, San Miguel del Padrón 48, Habana del Este 47, Marianao 41, Plaza de la Revolución 30, La Lisa y Playa con 23 cada uno, Cerro 21, Cotorro 18, Habana Vieja 14 y Regla 10. Mayabeque incrementa el número de casos en 36, comparación con el día anterior, ayer 59. Además disperso en 9 de sus 11 municipios. Ayer Güines con el número mayor, 16. Nueva Paz con 11, Jaruco con 9, Batabanó con 8, San José de las Lajas 7, Santa Cruz de la Norte 3, Madruga y Melena del Sur con 2 y San Nicolás de Bari con 1, una transmisión importante en el territorio.
Matanza confirma 7 casos autóctonos, una reducción de 45. Esperemos que se estabilice, de todas formas mucho riesgo en esta provincia. 5 en el municipio de Cárdenas, 1 en Matanza y 1 en Pedro Betancur. Cienfuegos también disminuye el número de casos autóctonos en 25, 47 ayer, de todas formas para Cienfuegos, y así lo están enfrentando. Es una cifra elevada, con eventos que le aportan un número de casos importantes. El mayor número ayer del municipio de Cienfuegos, 32, Cumanayagua 7 y Palmira y Cruces con 3 cada uno, y Rodas con 2. Villa Clara, 16 casos autóctonos ayer, cifra que demuestra control, de todas formas con un incremento en los últimos días. 8 en Camajuaní, 7 en Santa Clara y 1 en Manicaragua. Santi Espíritu disminuye ayer en 12 el número de casos, 19 autóctonos, esperemos que se estabilice. Santi Espíritu, municipio 11, La Sierpe 3, Atibonico 2 y Fomento Trinidad y Tahuasco con 1 cada uno. Ciego de Ávila, 23 casos autóctonos ayer, tiene que seguir arreciando para disminuir esta transmisión. Vienen haciendo medidas con el Consejo de Defensa, pero esta provincia había mantenido indicadores muy bajos. Chambas con 6 ayer, Florencia con 5, Ciego de Ávila y Morón con 4 cada uno. 1 de enero, Venezuela, Paraguay, Ciro Redondo con 1 cada uno. Camagüey confirma 18 casos autóctonos, 36 menos. Esperemos que también se estabilice. Municipio Camagüey, el mayor número, 9. Nuevitas 3, Vertientes y Banicú 2, y Minas y Florida con 1 cada uno. Las Tunas incrementa en 12 el número de casos, 34 ayer, el mayor número en el municipio de Las Tunas, 25, Colombia 4, Obao y Manatí con 2 cada uno, y Majibacoa 1. Holguín disminuye en 6 el número de casos autóctonos, 21 ayer, el mayor número en el municipio de Holguín, 14, Antilla con 4, Jibara con 2, Ibane con 1. Granma con 13 casos autóctonos, 21 menos. Esperemos que se logre después de la fuerte transmisión que ha tenido la estabilidad en la reducción del número de casos, y como siempre ocurre, el mayor número en el municipio de Bayamo, que fueron 12, y Jiguaní 1. Santiago de Cuba también disminuye en 7 el número de casos autóctonos, de todas formas 69 para los propósitos de Cuba y de esta provincia, es todavía elevado. El mayor número en el municipio de Santiago de Cuba, 56, Palmasorano 10, Mella 1, contra Maestre y San Luis 1 también. Guantánamo con 6, igual que el día anterior, también evidencia que mantiene el control de la pandemia. 3 en el municipio de Guantánamo, 2 en El Salvador y 1 en Manuel Tame. Y la isla, como dije inicialmente, desde hace 25 días no confirma casos positivos a la COVID-19 en su territorio. La tasa total 27, me rectifican aquí, la isla, no, es lo que me pone Somerriba. La curva, como se puede ver ahí, con un leve descenso, pero de todas formas se mantiene un número elevado. Realmente yo no diría descenso, es más bien una meseta que está viniendo a ser en los últimos 4 días. Las tasas de incidencia, Cuba disminuye a 141,9 por 100.000 habitantes. La tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 en los últimos 15 días, 141,9, elevado todavía. La Habana y Mayabeque con las tasas más elevadas, La Habana con 442,8, Mayabeque con 172,2 y Ciego de Ávila con 33,7, Guantánamo con 26,9, Villa Clara con 17,6 y la isla, como todo el mundo sabe, con tasa en 0, son las de más baja tasa de incidencia de nuestro país. Se mantienen los 12 municipios que aportan el 48% de la incidencia de Cuba en los últimos 15 días, con La Habana con 11 y Pinar del Río con 1. Y en el caso de Pinar, con el comportamiento que ha tenido Sandino,
fue realmente es el que encabeza la relación de los 12 con una tasa de incidencia de 596. Le sigue Cerro, Guanabacoa, Boyero, Marianao, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Arroyo Naranjo, 10 de octubre, Regla, Habana Vieja y Cotorro. Nos vamos al mapa final con los eventos del país. El último mapa, el que tiene un grupo de bolas en exterior que pone de manifiesto los eventos que hemos tenido del 1 al 15 de mayo. Ahí lo tienen ustedes. La mayor complejidad, los eventos son las bolas, los eventos comunitarios las rojas y los eventos institucionales las azules. Eso, como ustedes pueden ver ahí, La Habana con la mayor complejidad. También se ve un número en el territorio oriental. Y en el día de hoy, Guantánamo con 1, Holguín con 6, Santiago de Cuba con 6, Granma con 2, Las Tunas 1, Camagüey 2, Santi Espíritus 4, Matanzas 1, Artemisa 1, Pinar del Río 2, Cienfuegos 3 y La Habana con 18, son los que han tenido mayor número de eventos en los últimos 15 días. De esta forma, Cuba con 125.511 pacientes diagnosticados, se mantienen ingresados el 5,5%, 6.892, de ellos el 6.766, el 98,2% con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 10 personas en nuestro país, acumulándose 814, que es una letalidad del 0,65%. Baja comparada con el mundo, 2,07%, y comparada con las Américas, 2,44%. De todas formas, alta para nuestro país. 2 evacuados, 54 retornados a sus países, y en el día 1089 alta. Finalmente logramos un balance positivo, 32 más que los confirmados, pero como recuerdan, llevamos varios días que teníamos un balance negativo. Ya se acumula el 93,8% de los pacientes diagnosticados en Cuba recuperados, 117.749. Nuevamente se incrementan los pacientes en salas de terapia intensiva en 6 más, 126 en el día de ayer, o hasta en el momento que se hizo el corte, 40 críticos y 86 graves. Cifras muy elevadas y con mucho riesgo. Finalmente, el gráfico que resume Cuba, donde se ve que ya en los 16 primeros días del mes de mayo, 17.899 casos y 160 fallecidos, promediando lamentablemente 1.118 casos por día y 10 fallecidos por día. Y finalmente, y como se va a hacer de ahora en adelante, una información en relación con la vacunación o la intervención sanitaria que se viene realizando en nuestro país con candidatos vacunales, donde se puede ver, cuando me proyecten el gráfico ahí, cómo la intervención sanitaria que se está haciendo en la población de La Habana, que ahí tienen el universo a inmunizar y que ya se ha alcanzado, ese es el universo que se ha alcanzado y que representa el 46,9%. En el caso, esta es una intervención que se está haciendo a la población de La Habana, en los municipios de Regla, Guanabacoa, Habana del Este y San Miguel del Padrón, y que reitero, ya alcanza el 46,9% del universo que está previsto, que es ese que está ahí, 186.499. En el caso del resto del país, se está haciendo también la intervención sanitaria en trabajadores de salud, otros grupos de riesgo en esta ocasión, con La Habana con Abdala y el resto del país con los candidatos vacunales de Abdala y Soberana 02. Y el universo, ahí ustedes lo tienen, 200
55.896 y ya se administraron con mucho entusiasmo, con mucha organización, con mucha disposición de las personas, agradeciendo mucho, realmente con palabras muy emotivas, agradeciendo esta posibilidad que tienen de la administración de la vacuna, del candidato vacunal, y con mucha entrega por parte de los trabajadores de la salud en la realización de los mismos. Entonces, felicidades, y la doctora Mayra García indiscutiblemente va a profundizar un poco más ahora en la segunda parte. Gracias, doctor, por toda esta información. Hoy con mejores estadísticas en relación con las jornadas anteriores. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, en este caso porque hoy solo con el análisis de la situación epidemiológica en territorio nacional, porque la segunda media hora siempre la dedicamos al análisis de la estrategia cubana masiva anti-COVID-19. Al cierre del día de ayer, la Nación confirma 1.057 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 10 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Ya suma la Nación 125.000 cubanos contagiados hasta la fecha con el nuevo coronavirus. En esta jornada, Santiago de Cuba y La Habana son los territorios con mayores cifras de contagio y el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona. Nos vamos a una pausa para ampliar otras informaciones sobre Soberana 02. Es lunes, otro día de intercambio sobre los avances de nuestros candidatos vacunales anti-COVID-19. En este caso, lo anunciábamos, estaremos hablando, profundizando en los ensayos clínicos del candidato vacunal del Instituto Finlay de Vacunas, Soberana 02. Nos acompaña hoy en el estudio la doctora Mayra García Carmenate, investigadora coordinadora de los ensayos clínicos de este candidato vacunal en la capital del país. Bienvenida, doctora, muy buenos días y qué gusto tenerla hoy aquí en el estudio. Buenos días para ti, Gisela, y para el resto de los televidentes. Soberana 02 en fase 3 de ensayos clínicos, a punto ya, doctora, de culminar, digamos, la tercera dosis de aplicación, porque ya sabemos que no culmina la fase 3 de ensayos clínicos, viene una posterior evaluación de los resultados sobre estas etapas de investigación. Pero ¿en qué momento está Soberana 02? ¿Cómo se han comportado los voluntarios en esta aplicación de la tercera dosis, que ya sabemos que está a punto de concluir? Sí, Gisela, el ensayo clínico fase 3 de Soberana 02, como bien tú decías, ya nos encontramos en la aplicación de la tercera dosis a los sujetos de investigación que llevaban este esquema de tratamiento. Recordar que en el protocolo de actuación en esta fase del ensayo habían 3 grupos de sujetos a estudiar, un grupo con placebo, un grupo que iba a llevar 2 dosis del Soberana 02 y un tercer grupo que llevaba las 3 dosis del esquema, para poder hacer posteriormente una comparación de la eficacia y poder determinar cuál es el mejor tratamiento a poner a la población. Bueno, ya en la fase esta que nos encontramos, ya hay un grupo de sujetos que tienen 2 dosis de la vacuna. Se les ha ido informando paulatinamente las dosis del candidato vacunal, día 0, día 28, día 56, y próximos ya a cumplir los 56 días para su tercera dosis a todos los sujetos de investigación en cada uno de los sitios clínicos que tenemos en la capital. Recordad, 31 sitios clínicos, 48 vacunatorios en los 8 municipios que se encuentran en la fase 3 del ensayo, por sus propios médicos de la familia, por el equipo de investigación de cada uno de estos sitios. Bueno, se le ha ido informando cuál era su esquema de tratamiento. Y comenzamos entonces a aplicar la tercera dosis al grupo que tenía 3 dosis de este tratamiento. ¿Cuándo debe culminar este proceso, doctora? Nos quedan 9 días para culminar la tercera dosis a este grupo de tratamiento. Recordad que con el proceso de inclusión en la primera dosis de la vacuna lo hicimos en 19 días, incluimos a los 44.010 sujetos que llevaba la intervención, y que de esa parte, es decir, en la aleatorización de los grupos era 1, 1 y 1, aproximadamente 14.000 sujetos para cada grupo de tratamiento, y ya lo que nos va quedando son 9 días para aplicar la tercera dosis de vacuna.
En este caso, doctora, ¿ya se les ha comunicado a los voluntarios cuando son placebo que ya ellos son placebo? Es decir, no están recibiendo este candidato vacunal, y valga la redundancia. Sí, como te decía anteriormente, a partir de esos 3 grupos de tratamiento y llegando ya cercano a su día 56, aproximadamente 48, 72 horas antes, se le ha ido explicando a cada uno de los sujetos por parte de ese equipo de investigación que te comentaba que son placebo. Es decir, cuál fue su tratamiento a aplicar desde el primer momento. Y se le ha ido comunicando no solo a los placebos, también a los que han tenido 2 dosis y, por supuesto, al que pasa a aplicarse la tercera dosis del candidato vacunal. ¿Cuál es la estrategia entonces que se sigue con los placebos, doctora? Sí, nosotros en primer inicio, es decir, el grupo que era placebo o que son placebos, porque todavía hay un grupo de personas que se deben estar informando que son placebos en las próximas horas. Este grupo de tratamiento iba a tener una continuidad de vigilancia durante 3 meses. A partir de cambios que hemos hecho en el proyecto de investigación, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación epidemiológica que tiene el país y sobre todo La Habana, y la importancia de poder llevar una vacunación con los diferentes candidatos a vacunar a toda la población, se ha decidido entonces que no van a ser esos 3 meses. Nosotros vamos a estar ya aplicando la primera dosis del candidato a vacunar Soberana 02 a los placebos. Y eso va a estar ocurriendo en la semana del 7 al 11 de junio. Claro. Todos los sujetos que en el estudio fueron declarados como placebos, porque ese fue su grupo que tocó en la priorización que se hace en el estudio, ya se le va a estar aplicando la primera dosis de Soberana 02 en esa fecha, del 7 al 11 de junio. Es decir, que tranquilidad. Tranquilidad para todos los placebos. Es decir, todos los sujetos del estudio, los 44.010 sujetos con los que abrimos el estudio, es responsabilidad del ensayo, de todos los investigadores que formamos parte del ensayo, el Instituto Finla de Vacunas, el IPK, el Ministerio de Salud Pública. Es nuestra responsabilidad todo lo que ocurre con ellos mientras dure el ensayo clínico. Es parte del protocolo, doctora, es ético, son elementos éticos manejados en este caso. Son elementos éticos que forman parte de lo que nosotros estamos realizando para el protocolo de la fase 3 del ensayo clínico. Es decir, un elemento ético importante es que nosotros somos responsables de todo lo que sucede, no solo de la aplicación de la vacuna, sino también de su seguimiento, de sus eventos adversos, de todo lo que suceda con el sujeto de investigación, forma parte del quehacer diario del equipo de investigación de Soberana 02. Por tanto, como también está escrito en el protocolo y en el consentimiento que se firmó por cada uno de los sujetos del estudio clínico, en el cual se planteaba que si usted era placebo, al final del estudio, es decir, culminado el estudio, usted se le iba a aplicar el esquema de tratamiento que mejor había salido en el estudio del ensayo. Claro. Hasta hoy hemos visto que prácticamente es tercera dosis para todos con Soberana Plus, que es un booster, es una dosis de refuerzo del sistema inmune, y ese es el que vamos a estar aplicando por el momento. Y empezamos, yo vuelvo a decir, del 7 al 11 de junio, porque hay muchas preocupaciones de los placebos, que comienza la intervención sanitaria en la población, en los 8 municipios, que qué va a pasar con ellos. Bueno, como es una responsabilidad ética del ensayo de todos los investigadores, comenzamos su vacuna del 7 al 11 de junio para todos los placebos. Claro, le propongo una pausa. Interesante el tema, interesante la aclaración. Ya los placebos entonces recibirán su candidato vacunal. Usted ha anunciado la fecha en este momento, porque 3 procesos tienen lugar en nuestro país y usted que se mantiene informado lo conoce muy bien. Por un lado, los ensayos clínicos fase 3 de Soberana 02 y Abdala que ya concluyó la tercera aplicación, Soberana 02 que está a punto de concluir con la tercera dosis, la tercera inmunización. Intervención sanitaria en grupos y poblaciones de riesgo en la capital del país, que comenzó la semana pasada, y estudios de intervención en grupos y poblaciones de riesgo, en este caso profesionales de la salud y también del sector biofarmacéutico cubano. Pero la colega Diana Rosa Slaster tiene la ampliación sobre estos temas en el Observatorio Científico. Hola, un placer saludarle. Estudios de intervención e intervención sanitaria son 2 acciones de salud que se implementan en el actual contexto epidemiológico en Cuba. Pero, ¿cuáles son sus diferencias? ¿Resultan adecuadas desde la ética médica y la bioética, aun cuando se realicen con candidatos vacunales? Para esclarecer estas interrogantes debemos tener en cuenta que un estudio de intervención es una forma de ensayo clínico.
De ahí que permita a los especialistas continuar con las evaluaciones de seguridad de los candidatos vacunales en un mayor número de personas. Al ser controlado, pero más abierto, este tipo de estudio aporta una idea más completa de lo que ocurriría durante una campaña masiva de vacunación. Estos elementos avalan el posible registro sanitario de los productos. Pero una evidencia científica muy importante es que tanto Abdala como Soberana 02 han probado suficientemente su seguridad. Con más de 90.000 voluntarios que han recibido las 3 dosis, los eventos adversos han sido muy escasos. Incluso los eventos más severos que se han detectado no se han relacionado con el principio activo de estos candidatos vacunales. Es decir, ya tienen suficientemente probado uno de los elementos fundamentales que se tiene en cuenta a la hora de registrar un producto, es decir, su seguridad. Esta característica también respalda el hecho de que se apruebe una intervención sanitaria. Pero, ¿en qué consiste? Se trata de acciones desarrolladas en un complejo escenario epidemiológico y a partir de la tecnología disponible, que en este caso son los candidatos vacunales. Con una intervención sanitaria, los especialistas buscan reducir la cantidad de enfermos y fallecidos. Además, el objetivo también es favorecer un posible decrecimiento de la transmisión del SARS-CoV-2. En este contexto, varias personas preguntan si es correcto, desde el punto de vista ético, desarrollar una intervención sanitaria con candidatos vacunales, o sea, formulaciones que todavía no tienen registro sanitario. Si tenemos en cuenta las instituciones que han estado liderando estos procesos, la experticia que tienen, la tradición que tienen en el campo de la producción de vacunas, si vemos la plataforma tecnológica, que es una plataforma tecnológica conocida, aplicada y probada suficientemente en Cuba, la seguridad que han demostrado ya en la práctica estos candidatos vacunales, la eficacia por lo menos demostrada hasta la fase 2, son elementos más que suficientes para que la relación riesgo-beneficio esté a favor de su aplicación en una intervención sanitaria que englobe grandes poblaciones que presentan especial vulnerabilidad ante esta enfermedad, como son el caso de los trabajadores de la salud o de las personas de la tercera edad. Sobre el tema compartimos más información en nuestras plataformas digitales. Así me despido, tenga una provechosa semana. Y aclarando estos conceptos, hablamos de Soberana 02, los ensayos clínicos de este candidato vacunal anti-COVID-19. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Mercedes González, y converso con la doctora Mayra García Carmenate, quien es investigadora coordinadora de estos ensayos clínicos en la capital del país. Doctora, Soberana 02, pero la tercera dosis es Soberana Plus. Aquí hemos brindado en muchísimos espacios con el doctor Ochoa, con el doctor Chan, muchísima información sobre Soberana Plus y los avances, sobre todo en convalecientes. Pero sabemos que es la dosis de refuerzo de este ensayo clínico, del ensayo clínico de Soberana 02. ¿Por qué? A ver, como tú decías, ya ha sido explicado en varias ocasiones por expertos relacionados con la producción y el tema de Soberana Plus. Soberana Plus viene siendo una dosis de refuerzo porque usted hace un nivel de inmunidad, es decir, alcanza un nivel de inmunidad de anticuerpos, de linfocitos, de células de protección en el organismo con 2 dosis. Y posteriormente, con una tercera dosis, usted lo que hace es reforzar lo que ya usted alcanzó. Sí, se ha explicado, sobre todo en el tema de los convalecientes, que es de lo que más hemos hablado en otras emisiones, o el tema de los convalecientes, usted, después que se infecta, por supuesto, adquiere un nivel de inmunidad a partir de la infección que ya usted tiene. Y eso levanta un título de anticuerpos en el organismo. Y esa dosis viene a reforzar ese título de anticuerpos, aumenta un poco más, y en muchos pacientes hemos visto que ha aumentado bastante ese título de anticuerpo y te permite, por supuesto, una mejor defensa de tu organismo a la infección del virus. Lo mismo ocurre entonces con los otros pacientes que ya tenemos en fase 3, que son sujetos que supuestamente no han estado en contacto con el virus o al menos no han sido diagnosticados de manera positiva con un PCR y que han alcanzado un nivel de inmunidad con 2 dosis anteriores. Hay que recordar que Soberana 02 en las 2 primeras dosis
es el RBD del virus asociado a la plataforma del tozoide tetánico, una vacuna que nos ponemos desde niños, ayudada con hidrógeno de aluminio, con hidróxido de aluminio, y que ya Soberana Plus ya no tiene el tozoide, sería el RBD desnudo de la proteína del virus con el hidróxido de aluminio. Y lo que hace es eso, es decir, usted levanta un nivel de inmunidad y posteriormente refuerza ese nivel de anticuerpo que va creando el organismo como células de memoria. ¿Por qué le pregunto eso, doctora? Porque fue noticia y está siendo todavía replicada por muchos medios nacionales la salida ayer de Soberana Plus, de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos del grupo empresarial Biocuba Pharma. Usted tiene en pantalla las imágenes de cómo se transportan estas dosis desde Encomed, donde se resguardan allí con todos los criterios, no se rompe la cadena de frío, se vela por la conservación de las dosis necesarias para la realización de esta fase 3 de ensayos clínicos, en este caso del candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana 02. Vemos ahí cómo se resguarda, bien resguardada ahí por la Policía Nacional Revolucionaria también, puesto que va un material valioso hasta los sitios clínicos de vacunación. Ahora, doctora, muchas preguntas surgen a los televidentes cuando ven este espacio. Una de ellas, y es la más reiterada, es por qué, si ya el sujeto tiene 2 dosis de Soberana 02, resulta positivo ante un PCR al nuevo coronavirus. Sí, mira, nosotros debemos recordar que aunque tenemos varios candidatos vacunales en estudio y ya se están aplicando 2 candidatos vacunales, Soberana 02 y Abdala, en el país, las medidas de protección tienen que seguir cumpliéndose. Es decir, eso es muy importante recalcarlo y lo hacemos en cada vez que hacemos una intervención en cualquier lugar. Es decir, nosotros tenemos que seguir protegiéndonos a pesar de tener puestas no 1, 2 y hasta las 3 dosis del candidato vacunal. El candidato vacunar hoy no va a la prevención de tu infección por el SARS-CoV-2. Es decir, usted se puede infestar y al infectarse por eso es que da un PCR positivo. ¿A dónde va? Y es lo que estamos demostrando en la fase 3 del ensayo clínico. A que usted si se infesta, se mantenga asintomático de la enfermedad, es decir, va a la eficacia sobre la enfermedad y no a prevenir la infección. Usted se puede infectar, usted puede ser PCR positivo y usted pasar su enfermedad asintomática completamente y negativizar de manera rápida. O tener síntomas leves de la enfermedad, nunca ir a hacer un cuadro grave, nunca ir a hacer un cuadro crítico, y ahí es donde está la importancia de ese candidato vacunal. Aunque eso se explica mucho, doctora, no se acaba de comprender bien, no se acaba de comprender porque nos escriben insistentemente con este tema. ¿Quiere decir entonces que el voluntario sale del estudio del fase 3 una vez que ya se contagia con el nuevo coronavirus? Aún teniendo 2 dosis de Soberana 02. Sale de la fase 3 del estudio. No quiere decir que quede desamparado en cuanto a vacunación. Es decir, sale de la fase 3 del estudio porque usted sale de la fase 3 en el sentido de que no se aplica la próxima dosis de la vacuna. Sí, en la fase 3 porque usted sigue estudiando ese sujeto a ver cómo evoluciona, por supuesto, porque es un sujeto que está dentro de la investigación y como hablamos anteriormente, éticamente somos nosotros, el equipo de investigación del candidato vacunal, responsable de todo lo que ocurre. Y usted sigue su evolución clínica de ese sujeto. Ahora, no se le pone la siguiente dosis porque son sujetos que se ponen en estudio a ver hasta dónde llega su nivel de anticuerpos y posteriormente es el estudio que se está ocurriendo, que es el estudio de convaleciente. Después, posteriormente, si ya usted es positivo al SARS-CoV-2, está infectado, usted tiene un proceso de evolución y de mejoría de su enfermedad y lo que se está demostrando es poder poner después a todos los convalecientes la vacuna de Soberana Plus. Y según nos han explicado aquí los expertos, quiere decir también que esta protege para no avanzar hacia graves formas de la enfermedad. Correcto. Es decir, usted se puede infestar si está vacunado. Se puede infestar porque tiene que seguir cumpliendo con las medidas de protección. Si no cumple con las medidas de protección y usted es contacto de un caso positivo y usted está en una zona de riesgo, usted se puede infestar a pesar de estar vacunado. Ahora, la vacuna, es decir, este candidato vacunar lo que va a impedir, que es lo que hemos estado demostrando, es que usted no desarrolle síntomas graves ni síntomas críticos de la enfermedad. Que usted se mantenga o asintomático o con síntomas leves, y eso es lo que hoy hace el candidato vacunado. Pero hay que seguir protegiéndose, Gisela, porque aunque estemos vacunados, no estamos libres de poder infestarnos si no cumplimos con las medidas de protección. Doctora, 2 preguntas de 2 televidentes que nos siguen cada lunes. Uno de ellos, Osvaldo, pregunta a la doctora, si me diera fiebre esta tercera dosis de Soberana 02, en este caso Soberana Plus, ¿qué debo hacer?
Sí, lo mismo que hemos estado haciendo durante todo el ensayo. Hay un grupo de eventos adversos que son eventos adversos que están en todas las vacunas. Recordad que está montada una plataforma de torsoide y que los eventos adversos que hemos visto son los mismos eventos que vemos con todas las vacunas. El malestar general, la febrícula, la fiebre, el dolor en el sitio de la inyección son los más frecuentes y los hemos visto durante todo este tiempo que llevamos el estudio. Si usted tiene cualquier sintomatología, no solo fiebre, dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento, cualquier malestar general, usted se dirige al sitio de vacunación donde se aplicó el candidato a vacunar o a su propio consultorio de médico o enfermera de la familia y ahí se le va a dar todas las orientaciones, se le va a dar todo el seguimiento que lleva sin ningún tipo de problema. Mirta nos pregunta, soy placebo de Soberana 02, ya he sido informada, pero en el barrio de mi hija ya están en la intervención sanitaria. ¿De ninguna manera puedo participar en el estudio? A ver, nosotros, el grupo placebo, todos los sujetos, los 44.000 sujetos del estudio, cuando iniciamos hubo una firma, un consentimiento informado, donde se les explicó todo lo que llevaba el estudio, cómo se iba a realizar, es decir, que había 3 grupos de tratamiento, y hubo una firma en la que usted, por supuesto, iba a cumplir éticamente con todo lo que se cumpliera en el estudio. Nosotros queremos decirle a los sujetos que hoy son placebo que, como te decía anteriormente, el ensayo no va a abandonar a ningún sujeto que está en el ensayo. Hay un compromiso con cada uno de ellos de aplicarle su candidato a vacuna. Y como te decía, se le va a aplicar próximamente su primera dosis de vacuna. Por supuesto, es también voluntariedad del sujeto. Es decir, uno de los principios del consentimiento informado también era que usted participaba de manera voluntaria y que usted podía abandonar el estudio de manera voluntaria. Nosotros lo que sí exhortamos a todos los sujetos que están en el estudio, mantenerse dentro del estudio, porque eso nos va a permitir poder demostrar de verdad la eficacia que tiene el candidato vacunal y poder lograr entonces una mejor inmunización al resto de la población. Mantener una conducta ética, responsable, apoyar a todo el esfuerzo de la ciencia cubana. Sabemos que ya comenzó la intervención sanitaria, un momento vital, importante en esta estrategia cubana de vacunación masiva anti-COVID-19, pero sin duda alguna requiere también de la participación y el apoyo responsable de toda la población. Agradecerle, doctora, por toda esta información. Le deseamos mucho éxito en esta tercera inmunización de Soberana 02 y a usted, por supuesto, agradecerle la sintonía. Hoy estuvimos hablando sobre Soberana 02, los ensayos clínicos que transcurren sin contratiempos en la capital del país, con la doctora Mayra García Carmenate, quien es investigadora coordinadora de estos ensayos clínicos. Siempre dejarles saber nuestro mensaje de prevención, cuidarse mucho en tiempos de rebrote de COVID-19 y extremar las medidas en casa y en cada centro laboral. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa carita? Ay, que no pude pegar un ojo en toda la noche. Ay, pobrecito, seguro tuviste pesadillas. Otra cosa, mariposa. ¿Y entonces qué fue? Que se coló un grillo en mi cuarto y el muy musiquín pasó toda la noche tocando el violín. Ay, pero si los grillitos son una maravilla. Ah, porque te gustan las serenatas de grillos, pues que se vaya a tu cuarto con su ruidillo. Ay, mi vida, mira, los grillos nos acompañan con su canto. Además, si un grillo salta a tu patio y entra en tu casa, trae buena fortuna, prosperidad y vitalidad. Además, los grillos también forman parte de la polinización. Ay, qué pena te ojo de grillo. Ay, lo juzgué sin saber. Ay, hoy vas a pasar mejor la noche con tu amiguita el grillo. Ven acá, Giovanni. Ajá. ¿Tú sabes cómo es que los grillos hacen ese sonido? Ah, sí, con las alitas anteriores llamadas élitros. Élitros. Mira eso, caray, qué interesante. Élitros. Le voy a regalar al grillo una zanahoria para que sea mi amigo. Levántate y búscala tú, que ya estás bastante grandecita. Cada uno con su responsabilidad. Yo salto y salto.
descansar y masticar para ponerme hermoso. ¿Dónde está mi hueso? Me lo tienen escondido, ¿verdad? ¡Sí, perro feo! Dulzura y amistad. ¡Duda! ¡La osa hormiguera! En la esquina izquierda, pesando 0 kilos, el insistente, el indomable, el invisible, Tipo de Gralla. ¡Que comience el combate! ¿Logrará quitarle el hipo? ¡Yo escojo! ¡Beber agua cabeza abajo! ¡Traga! ¿Se te quitó? Duda 0, hipo 1. Yo escojo mantener los ojos abiertos. Mírame directamente a los ojos, no los cierres. Mírame directamente a las pupilas de los ojos, no los cierres. Se te quitó. Oye, mi amigo, y recuerda, Y mi amiguito también. siempre contigo. Junto a tus programas favoritos. Chispa. Y la lindísima Giovanni. Quiero verte. No sé qué te parece, pero a mí me parece bien. Se dobla, se guarda y se organiza para después tirar bien lejos. Tiene que estar sabrosa, quedar bien limpia y sentarse a esperar. Ja, la conclusión es sencilla. Vaya, aunque un poco atormentada, sí, señor. ¿De qué, Rita? ¿Me estás oyendo, Berta? ¿Tú crees que estoy diciendo disparates? Ay, no, que va. Lo que dices está muy bien. Pero yo solo salto y busco moscas para comer. ¡Ay, qué cosa más grande! Vaya, que uno no tiene vida en este